Bienvenidos sean a este seminario sobre epistemología. Les saluda el profesor Anderson Medina Roa. Iniciamos con esta presentación para el tema 1 del programa, el cual aborda ideas sobre formas de concebir la naturaleza del conocimiento y la relación entre el investigador y el conocimiento. Esta clase girará en torno a las lecturas de Pardo 2012 en su capítulo titulado La invención de la ciencia, la constitución de la cultura occidental a través del conocimiento científico. La lectura de Wallerstein, el capítulo A favor de la ciencia en contra del cientificismo de su libro de 2005, Las incertidumbres del saber. Y por último, el artículo de Morales del año 2020, que se llama ¿Qué es la epistemología y para qué le sirve al científico? Iniciemos con Pardo y la afirmación de que Occidente y la ciencia se han inventado mutuamente. Aquí vemos ciencia y cultura como invención, lo que da cuenta de una realidad dinámica y cambiante de cada una y entre ambas. Y desde allí este autor ofrece una visión doble sobre la noción ciencia en sentido restringido y en sentido amplio. La ciencia en sentido restringido apunta a las características del conocimiento científico. De esta manera, la cientificidad es una categoría que depende de ciertos requisitos que suelen centrarse, en líneas generales, en las siguientes características. Por una parte, su capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes. La ciencia es un saber que busca leyes a través de las cuales poder describir y explicar la realidad. Luego tenemos su carácter crítico, o la criticidad, que apunta al hecho de que la actitud propia del que hace ciencia es la actitud crítica, esto es, la de aquel que antepone la duda, el examen, el preguntar crítico al dogma, a la doctrina incuestionable. Luego vemos la aspiración a la universalidad, y esto resalta la perspectiva desde la que un objeto particular, cualquiera que fuere, solo es objeto de ciencia en la medida en que el conocimiento que nos pueda dar sea, de algún modo, universalizable. Esto es una aspiración en la que hemos de leer un rasgo más del conocimiento científico para no caer en la falacia del cientificismo, como lo plantea Wallerstein, y así estar atentos a no asumir que cualquier recolección de datos en alguna planilla estadística, como lo dice Pardo, con muchos números y gráficos, ya sea una investigación científica en sí mismo. Recordemos que la ciencia no es solo datos, sino fundamentalmente también es teoría. Por otra parte, el autor apunta al saber fundamentado, lógica y empíricamente, de la ciencia en sentido restringido, dado que fundamentar en ciencia supone una referencia a dos dimensiones, una dimensión lógica y otra dimensión empírica, lo que nos lleva al carácter metódico, ya que desde esta perspectiva restringida denominamos ciencia a un modo de fundamentar creencias que hoy se basa en la contrastación empírica. También prestamos atención a la sistematicidad, al carácter sistemático de la ciencia que alude a una unidad armónica, consistente, no contradictoria del saber, en virtud del cual nuevos conocimientos se integran a los ya establecidos. Además, la ciencia es comunicable mediante un lenguaje preciso, lo que apunta a la exactitud en la formulación de relaciones entre los fenómenos estudiados y la posibilidad de expresión de ese saber en un lenguaje preciso, como son componentes ineludibles de todo conocimiento que se precie de ser científico. Y finalmente, la pretensión de objetividad. En este particular nos conformaremos con sostener que el conocimiento científico es un saber que aspira a la objetividad, mas no la alcanza. Con esto en mente, pasamos a una clasificación general de las ciencias y para ello tomamos como referencia de Pardo 4 criterios: el objeto de estudio, los métodos, la clase de enunciados y el tipo de verdad. Y permítame dirigir su atención a este último criterio, pues si hablamos de el tipo de verdad, automáticamente descartamos la noción de la existencia de una verdad única dentro del quehacer científico, dentro de la construcción de conocimiento. Así, hablamos de las ciencias como divididas en formales y fácticas. Las ciencias formales son las matemáticas y la lógica, pues su objeto de estudio se caracteriza porque solo tienen existencia ideal
no existe en la realidad espacio-temporal. Tanto los signos del lenguaje matemático como los del lógico no refieren a una realidad extralingüística, sino que son, en esencia, formas, son formales. Luego, las ciencias fácticas, que son las que informan acerca de la realidad extralingüística, vale decir, tienen como objeto de estudio entes materiales, hechos y procesos, y se refieren a la realidad empírica. Dentro de las ciencias fácticas suele trazarse una subdivisión entre ciencias naturales y ciencias sociales, y tal distinción pretende fundamentarse en diferencias en cuanto al objeto de estudio, la naturaleza o el hombre respectivamente, y sobre todo acerca del tipo de conocimiento involucrado en ellas. Sin embargo, a través de Pardo comprendemos que nuestra actual idea de ciencia tiene un doble origen, uno remoto en la antigüedad clásica y otro reciente en la modernidad, con lo que pasamos a comprender que, desde un sentido amplio, la idea de ciencia es también una noción epocal, y así reconocemos tres grandes modelos epocales o tradiciones epistemológicas en cuanto al modo de comprender el conocimiento científico: una ciencia premoderna, una ciencia moderna y la ciencia actual. La ciencia premoderna, que abarca la antigüedad y la Edad Media, esto es desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XV, allí lo primero que llama la atención es que contempla dos periodos históricos bien diferenciados: los griegos, la antigüedad clásica, y la Edad Media. De los clásicos iniciamos, como debe ser, con la noción logos. Esquiva, como sabemos que es, con fines operativos, Pardo la circunscribe a dos campos semánticos: por una parte, pensamiento, saber, teoría, y por la otra, discurso explicativo y demostrativo. Y dentro del logos establecemos una diferencia entre doxa y episteme. Esto es, la diferencia entre los saberes cotidianos no fundamentados, que constituyen opiniones, la doxa, opuesto a los saberes científicos, esto es, la episteme. Es relevante apuntar aquí, en un salto cuántico, que en la base de todas las diferencias entre la concepción griega y la cristiano medieval respecto al conocimiento, existe un suelo común, un conjunto de características compartidas que hacen posible y pertinente hablar de un paradigma premoderno. Hablamos aquí entonces de una comprensión científica del mundo compartida que considera el geocentrismo, esto es, la Tierra como centro del universo. Además, la creencia en un universo cerrado y finito, la consideración de que el universo está dividido en una serie de esferas que giran alrededor de la Tierra, cada una de ellas movida por uno de esos astros que tiene movimiento independiente uno de otro, esto es, los planetas. La concepción del universo como una gran escala o jerarquía de elementos que van desde lo más imperfecto, los cuatro elementos clásicos, tierra, agua, aire y fuego, a la suma perfección, el primer motor o motor inmóvil de Aristóteles, luego devenido en el Dios creador del cristianismo. Luego, el orden teleológico, es decir, se piensa que todo en el universo tiende hacia un fin, hacia un telos, llámese este Dios para la religión, la idea del bien para Platón o el primer motor para Aristóteles. Luego tenemos la concepción de dos físicas, una para cada mundo, valga decir, para cada una de las dos partes en que se puede dividir el universo desde esta tradición: el mundo sublunar y el mundo supralunar. Y en general, una idea de ciencia que subvalora el conocimiento empírico. Esto refiere al hecho de que el saber empírico no era considerado como conocimiento supremo, lo que sí es o fue en la tradición moderna, a la que vamos a pasar en este momento. Pasamos a considerar la era moderna, surgida a partir de la revolución científica de los siglos XVI y XVI, XVI y XVII, y que se extiende hasta principios del siglo XX. La esencia de la modernidad está dada por un ideal de una racionalidad plena, lo que implica que el mundo posee un orden racional matemático, con lo que se abandona todo suelo teológico de la racionalidad científica,
lo moderno se caracteriza por el surgimiento de una confianza en el poder de la razón, tanto en lo cognoscitivo como en lo práctico. Y esto lleva a plantear algo inconcebible en la ciencia premoderna, el hecho de que por medio de la razón se pueda alterar, se pueda cambiar y poner a nuestro servicio el orden natural. Luego, la racionalidad plena, característica de la ciencia moderna, conlleva dos ideales. Por una parte, alcanzar un conocimiento universal y necesario del mundo, y por otra, lograr la formulación de una ética de validez universal. Esto forma parte de la esencia del paradigma racionalista positivo, como veremos más adelante. La plena convicción en el empirismo y el método como única manera de acceder a verdades universales. Y luego el monismo científico, que busca aplicar los mismos principios de las ciencias naturales a las ciencias sociales y sus fenómenos. Además, desde el proyecto de la modernidad se cree en el progreso social como consecuencia inexorable del desarrollo de la ciencia, algo que el tiempo ha demostrado no ha sido factible. Y una de las grandes deudas del paradigma moderno con el mundo. Luego tenemos el conocimiento en la ciencia moderna como empírico, es experimental, y esto constituye un aspecto fundamental del racionalismo. Una consecuencia de ello que ha impregnado el conocimiento cotidiano es la casi equivalencia que existe entre razón y verdad. Por último, pero no por ello menos importante, la ciencia moderna rompe con la cosmología premoderna. Así, hoy día es prácticamente conocimiento común hablar de la infinitud del universo, del carácter orden y mecánico del universo, de la existencia de una sola física, desarticulando las diferencias entre la supralunar y la sublunar. Todos sabemos acerca de las órbitas elípticas de los planetas alrededor del Sol y el Sol como un foco del sistema. Esto es, que no hay ni geocentrismo ni heliocentrismo, pues el universo es infinito. Respecto a los fundamentos filosóficos de la ciencia moderna, Pardo apunta una de las consecuencias sociales de la Revolución Francesa, y esto es el ascenso de la burguesía como un resultado social de cambios que se gestaron en los hechos y las ideas desarrolladas entre los siglos XVII y XIX. Galileo, Descartes, Newton y Kant son nombres de pensadores que podemos ubicar en este largo periodo de tiempo en el que se fue forjando un concepto de razón y una concepción de conocimiento que caracterizan lo que incluso hoy en día entendemos por ciencia. Esto es, una ciencia que plantea la confianza absoluta en el poder de la razón, en la que se afianza el ideal de una ética y de un conocimiento universal y necesario, que conlleva la esperanza de progreso social como consecuencia del desarrollo científico, una ciencia moderna que buscó racionalizar plenamente la realidad, tanto lo natural como lo social, y una ciencia en que se cree en el orden racional matemático de la naturaleza. Tal orden se constituye en un a priori matemático de la comprensión de la realidad. Es decir, lo que da sentido a la realidad es aquello que puede ser calculado y medido. Esto lleva a una particular relación, o falta de ella, entre sujeto que investiga y objeto investigado, de donde deriva la creencia muy arraigada de la necesidad o incluso posibilidad de objetividad en las ciencias. Luego, la ciencia moderna reduce la realidad que busca estudiar, que busca comprender, a un mero objeto de estudio y al investigador en el sujeto que aborda ese objeto. Esta distancia, que fue el anhelo de la Ilustración moderna, constituye la condición de posibilidad de su objetivo principal, la determinación de verdades fuertes, universales y necesarias. Verdades que se buscó establecer de la misma manera en los fenómenos sociales. Además, ese anhelo de distancia termina por llevar la razón todopoderosa de los inicios de esta forma de hacer ciencia, termina por llevarlo, deviene en una simple razón calculante, lo que desarticula la razón en mera técnica. Lo que nos lleva al surgimiento de otro tipo de ciencia, la actual, llamada por algunos posmoderna, por otros tardomoderna, que se constituye fundamentalmente en el siglo XX y que, si bien no difiere totalmente de la modernidad, guarda respecto a esta muchas e importantes
diferencias. Ahora bien, la discusión de si estamos en una época claramente distinta de la modernidad o si por el contrario nos encontramos en una fase de la modernidad que no ha sido saldada, y también es una discusión en la que no nos vamos a adentrar. Sea suficiente decir que ya sea posmodernidad o tardomodernidad o modernidad líquida, nos encontramos en un momento histórico y cultural que difiere en algunos aspectos clave de aquello que sin duda llamamos modernidad. Pardo señala algunos de esos puntos de diferencia o quiebre que merece la pena apuntar aquí. Por una parte, nos encontramos con una caída de los ideales de conocimiento de la modernidad. Esto implica la no aceptación de la búsqueda de verdades universales, de verdades necesarias y de verdades definitivas. Y se habla del aspecto provisorio y contingente de la verdad como una entre muchas verdades. Esto abre la puerta a múltiples posibles interpretaciones de la realidad que responden a múltiples perspectivas desde donde se puede ver, lo cual nos lleva a cierto relativismo cognoscitivo. Luego podemos hablar de la crítica y rechazo de los ideales éticos y del progreso social inherentes a la modernidad. De hecho, el idealismo kantiano de la construcción de una ética universal, racional y válida para todos puede acusarse de ingenuo e incluso pueril, tal como la aspiración marxista de un orden social igualitario. Por otra parte, y como consecuencia de la fragmentación del sentido, la ciencia y el cientificismo modernos son cuestionados en una construcción del conocimiento posmoderna. Se cuestiona concebir la ciencia como un fin en sí mismo y más bien se concibe la construcción de conocimiento como un bien cuyo valor principal ha de ser medido sobre la base de criterios de impacto social. Al desidealizar la ciencia y el cientificismo moderno, se abren las puertas para la consideración de otras formas de racionalidad, más allá de la científica, la cual se redimensiona en una entre otros tipos de verdades, como venimos diciendo. Es a esto a lo que Wallerstein refiere cuando asegura que la ciencia se encuentra en una crisis, que ha perdido su otrora indiscutido prestigio, pero es la ciencia moderna la que se encuentra en crisis, la razón moderna y su paradigma positivista que, como leemos en Pardo, ha sido reducida a su método, a una técnica, a un discurso, entre otros tantos, podríamos decir, que busca ofrecer explicaciones respecto a la realidad y los fenómenos que en ella vemos. Y desde esta perspectiva, Wallerstein apunta a las comunidades de conocimiento como comunidades discursivas en las que las verdades están sujetas a los consensos de sus miembros respecto a lo investigado y a lo dicho. Podemos entonces argumentar que aquí cobra especial valor la necesidad del rigor de las investigaciones en el hacer ciencia, sin pretender regresar a las aspiraciones universalistas del racionalismo que han decantado en cientificismo. Con esto establecemos las bases de las discusiones que tendremos en lo que resta de seminario, donde vamos a explorar algunos aspectos que son pertinentes de la ciencia moderna y de la ciencia actual y de paradigmas epistemológicos que podemos ubicar en unas y otras. De lo leído y dicho hasta ahora, quiero recuperar algunos aspectos que pido se mantengan muy presentes. Por una parte, la diferencia entre doxa y episteme, pues en la construcción de conocimiento no hay espacio para la doxa, es la episteme lo que nos ocupa e interesa. Por otra parte, aun cuando la ciencia moderna y sus métodos siguen rindiendo frutos a la construcción del conocimiento, la reconocemos como una manera de construir saberes, mas no la única, y con esto hablar de verdades absolutas, hablar del deber ser de las cosas y de la objetividad de la investigación está más cerca de la doxa que de la episteme. Finalmente, desde el momento histórico en el que nos encontramos, las múltiples perspectivas que desde las que podemos abordar un fenómeno dan cuenta de la riqueza de este momento de la ciencia. No obstante, relativismo cognoscitivo no contradice en ningún momento el rigor inherente de las investigaciones y la construcción de conocimiento. Ahora bien,
¿Para qué sirve todo esto? Al pensar en nosotros mismos como investigadores en formación, reconocemos la necesidad de llevar a cabo investigaciones que generen productos publicables que respondan a diversos géneros discursivos académicos. En este particular, Morales apunta a la utilidad práctica del conocimiento epistemológico para los investigadores, organizando su argumentación de acuerdo a las diferentes secciones de una investigación. En primer término, como herramienta para evaluar con criterio los antecedentes para nuestra investigación, en tanto que conocimiento científico, lo que ya acordamos es el objeto de estudio de la epistemología. Algo similar se puede decir del marco teórico, pues saber de epistemología permite identificar teorías que podríamos utilizar para nuestra investigación, relacionándolas con los paradigmas de investigación y desde allí conocer la pertinencia de las mismas con nuestro proyecto o viceversa, es decir, poder organizar mejor nuestra investigación a la luz de las teorías que tenemos a mano para llevarla a cabo. En el método, el conocimiento epistemológico es crucial, pues al diferenciar paradigmas de investigación podremos tener acceso a las herramientas metodológicas utilizadas en dichos paradigmas y evaluar no solo cuán probadas han sido desde su eficiencia, sino que tenemos acceso a un abanico de herramientas de trabajo para la recolección y análisis de datos. Luego Morales refiere a la estructura lógica de la investigación, la que sin duda se beneficia del razonamiento epistemológico al permitirle al investigador adoptar una perspectiva respecto a la organicidad de su proyecto. Luego habla de la metadisciplinariedad, es decir, que saber de epistemología nos permite una perspectiva que supera las barreras disciplinares dentro de las que hemos sido formados profesionalmente, lo que redundará en una mejor comprensión de los fenómenos a investigar y la multiplicidad de maneras en que pueden estos fenómenos ser abordados. Como hemos aprendido de Pardo, la epistemología nos abre las puertas del conocimiento hacia la lectura crítica, informada de los fenómenos y del conocimiento mismo, lo que a su vez da la posibilidad de identificar y entender influencias ideológicas en la producción del conocimiento, lo que una vez más suma a una mejor lectura de los fenómenos y los estudios en torno a ellos. Muy bien, espero que este resumen de las ideas tratadas en los textos abordados sirva como punto de inicio para nuestra discusión. Nos vemos en clase.